Estimados amigos y seguidores del canal, hoy el tema que nos ocupa son los puertos transfer, los empujadores para los balines y los balines o slugs. Mi nombre es Emérito Rodríguez y esto es Europe Airgams. Pues mucho se ha hablado de los puertos de transferencia de una sola entrada, de varias entradas, los multipuertos, y la verdad que es un tema muy interesante, cómo entra el aire dentro del cañón y proyecta nuestro proyectil fuera del mismo, ¿no? Es muy interesante porque hay una gran ciencia dentro de esto, no es simplemente hacer un agujero y soplar y sale el balín y ya está, no. Hay infinidad de formas de verlo. Empezamos por los puertos de transferencia de DFX, que vienen con un solo agujerito, vienen muy pequeños. Estos suelen ser puertos de transferencia para armas que vienen bloqueadas a una potencia muy baja. Hay países que lo máximo que admite son 7 julios, de 7 a 16 julios, y después ya hay puertos de transferencia pues mayores, como puede ser este, que viene con 2 agujeritos, viene uno grande para 24 julios y uno pequeño para 12 julios. Y después vienen los dual port, que son puertos de transferencia con una doble entrada. Y lo que hemos innovado aquí en Europe Airgams son los multi-transfer port, que es un puerto de transferencia con muchas entradas, ¿no? Con lo cual la capacidad de aire de entrar al puerto de transferencia es mucho mayor. Y esto está principalmente indicada para slugs. Y ahora les vamos a explicar por qué. Esto realmente no es un invento nuestro. Esto ya lo hace FX en sus carabinas. Aquí podrán ver 2 válvulas de la T12 y de la Tifón, y son multipuertos. Tiene una válvula central que cuando el martillo la golpea deja pasar el aire y el aire sale por todos lados en dirección al puerto de transferencia y al cañón en este caso. Es un poquito diferente porque nuestro puerto de transferencia, digamos, es una segunda etapa. Esta sería la primera. La primera pisa la válvula, sale el aire y entra en nuestro puerto de transferencia. Entonces esto ya lo hace FX, no es ninguna gran invención nuestra, simplemente lo hemos pasado al segundo puesto de transferencia de los cañones STX. También me gustaría explicarles cómo cambiar un transfer, el puerto transfer del cañón, para hacerlo con seguridad y sin dañar el mismo, y para explicarles cómo actúa el puerto de transferencia y por qué algunos empujadores son válidos y otros no. Pues nuestro amigo Rubén 3D nos ha hecho estos dos, digamos un balín y un slug a escala. Está en escala 1:10, con lo cual lo que son 1 milímetro en la realidad aquí son 10 milímetros o 1 centímetro, y son del calibre 6.35. Y hemos conseguido este tubito de policarbonato que también está a escala y es como si fuera un cañón del 6.35, ¿no? O un liner del 6.35, en el cual entra perfectamente nuestra munición. Con lo cual aquí vamos a hacer los puertos de transferencia para después poder animar la entrada del proyectil dentro del puerto de transferencia y explicarles a ustedes por qué es válido la agujita solo para slugs y no es válido para balines, y por qué el balín tiene que tener su propio, digamos, aguja que es más redonda, un poquito más grande. Bueno, pues sin más dilación empezamos. Bueno, vamos a fabricarnos nuestro puerto de transferencia. Contamos con un pequeño sargento y con un poquito de herramienta. Vamos a ver. El puerto de transferencia lo vamos a hacer como si fuera el original, el de 6.35. Con lo cual para esto necesitamos
este aparatito. Vamos a ver lo que mide. Tiene un ancho de 5,10 y un largo de 6. Entonces, el 6 serían 6 centímetros. Estaríamos hablando de aquí a aquí. Ya tenemos dibujado, digamos, nuestro puerto de transferencia de esta escala. Y ahora, para la confección del mismo, pues vamos a hacerlo con un taladro de alta velocidad. Con un taladrito de alta velocidad vamos a cortarlo el puerto de transferencia. Una recomendación: cada vez que vayamos a utilizar cualquier tipo de herramienta, vamos a protegernos porque puede saltar cualquier Suele pasar que el disco a veces se destruye. Estamos hablando de un disco muy finito y que es muy normal que se pueda pasar esto. Por eso lo importante de las gafas, porque a la velocidad que sale esto, pues en un ojo podría ser fatal. Vamos a cambiar la... Ya hemos cambiado el disco de corte por una piedra para repasar los filos. La verdad que parece esto más un vídeo de bricolaje que de carabinas de aire. Bueno, y ahora al otro lado lo que vamos a hacer es, vamos a también a hacer un dual transfer, ¿eh? El puerto de transferencia doble vamos a hacerlo en el otro lado. Y aquí le hacemos unos redondelitos para que no sean esquinas cuadradas y nos quede más bonito. Pues aquí tenemos nuestro transfer port, dual transfer port. Vamos para allá. Vamos a empezar con este. Bien, ya tenemos nuestro maravilloso transfer port, que hay que decir que ha quedado muy bien, muy similar al original, y además a escala 1:10, que es lo importante, ¿no? Para que vaya con nuestros prototipos también de balín. ¿Cuál es el problema que tenemos con los balines y los transfer ports? Pues bien, el balín, la cabeza del balín es un poquito más pequeña que la falda, con lo cual cuando entra
en el transfer port, si lo empujásemos por el centro con una aguja de slux, el balín caería en el transfer port y cuando lo siguiésemos empujando, en este caso vamos a buscar algo más grande, se iba a arañar, la cabeza se iba a arañar en el final del transfer port y dejaría de ser efectivo el balín, o ya perdería bastante precisión. ¿Y cómo conseguimos que esto no pase? Pues muy fácil. Si el empuje al balín se lo hacemos completamente simétrico por detrás, porque al hacérselo simétrico el empuje, ya el balín pasa perfectamente sin trabarse en el puerto de transferencia del esto. Y más si son puertos de transferencia grandes. Si son puertos de transferencia pequeños, pues no tiene mayor incidencia. Pero si es un puerto de transferencia grande, como el que viene en el dual port de FX de 635, pues ya estamos hablando de que los balines se traban si no son empujados con el empujador original de FX. Y por eso el de slux no sirve. Y aparte, ¿por qué no sirve el de slux? Pues por otra cuestión. Cuando ustedes usan un slux, si se dan cuenta, esto hay que sacarlo hacia adelante. Balín puesto en el cañón, balín disparado. Bueno, bien. El slug tiene mucha más pared en toda su longitud. Tiene, pues yo creo que hasta mucha más pared que un balín. Un balín simplemente tiene un filito de parte trasera, y el slug tiene pues casi 3-4 milímetros puede tener fácilmente, ¿no? Entonces se guía solo por el cañón y no importa que lo empujemos con un pincho, que él se guía solo, ¿vale? ¿Qué otra ventaja tiene el pincho, digamos, para empujar un slug? Que al empujarlo en el centro, el pincho, pues cuando el slug ha pasado el puerto de transferencia, solo estamos ocupando el central y estamos dejando que el aire llegue en todo el contorno del slug, haciendo incluso que la pequeña falda que tiene el slug se abra un poquito más para coger las estrías del cañón. Por eso el slug sí se puede poner con el pincho, o con el kit de slug, que es un pincho, y los balines no. Y el otro motivo por el que no se puede hacer, que podríamos decir que si el puerto de transferencia no usamos el sencillo, sino usamos el doble, pues aquí los balines no tendrían ningún problema, porque ya lo empujáramos por debajo, lo empujáramos al contorno, como tiene una guía en la parte inferior que guía el balín, pues no se trabaría, ¿no? Pues muy bien, perfecto. Pero ¿por qué no podemos usar el pincho de slux o el empujador de slux? Pues por una cuestión muy sencilla, y se las voy a demostrar aquí, a escala. Digamos, si el slug, el pincho, digamos, pasando el puerto de transferencia, le hace falta esta longitud, esta longitud de pincho, a ver si ahora vamos a medirla, que serían pues del orden de 16 centímetros. En un balín, y esto lo podemos ver incluso aquí a simple vista, mientras que el pincho en el slug, vamos a hacerlo con esta parte, que queda más claro. El pincho con el slug empuja aquí ya el slug, en el balín tiene que entrar hasta el centro del balín, porque los balines son huecos. Entonces ya el pincho queda mucho más dentro del balín y no llega realmente a colocar el balín en su sitio. Y aquí lo vamos a ver. Vamos a darle 16 centímetros hasta aquí. Y cuando le damos 16 centímetros, el balín se nos queda en medio del transfer. Y al quedársenos el balín en medio del transfer, al disparar,
nos va a escachar toda la falda, porque va a recibir aire tanto por delante de la falda como por detrás. Y esto va a hacer que el tiro sea lo más impreciso posible. Esta es una de las principales razones de por qué no podemos utilizar el pincho de slugs o la aguja de slugs con balines, porque no lo pone en su sitio. Y aunque el pincho es regulable, no da la regulación, porque si sacamos el pincho a lo máximo que diera, primero que no termina de cruzar todo el puerto de transferencia, y segundo que cuando fuéramos a montar no podríamos poner el cargador, porque no va a dar la distancia, digamos, se va a quedar dentro de la parte del cargador. Si los cargásemos uno a uno, pues podría ser, pero igualmente el pincho no tiene longitud suficiente para deslizar el balín hasta el final del puerto de transferencia. Vamos a tener que seguir utilizando nuestra aguja de balines normal de toda la vida. Esto es un poquito lo que ha dado de sí esta explicación del puerto de transferencia de los balines y de los slugs. Lo que me gustaría presentarles es el nuevo puerto de transferencia que hemos desarrollado en Europe-Ergams. Y lo que tiene este transfer es que tiene 6 agujeritos, con lo cual la entrada de aire o la superficie de entrada de aire, la superficie abierta para que entre el aire, es mucho mayor que cualquier otro transfer de un agujero o de 2. Esto es un proyecto en el que llevamos trabajando, que hemos probado y que la verdad va muy bien, el multitransfer de Europe-Ergams. En breve ya lo tendremos a la venta, estamos terminando de diseñarlo, sobre todo el aro tórico central interior, que es un poco complejo para mecanizar la pieza, ¿no? El multitransfer de Europe-Ergams. Y ahora me gustaría explicarles cómo cambiar el transfer. ¿Cómo cambiar el transfer? Pues vamos a ello. Bueno, sin más dilación vamos a cambiar nuestro puerto de transferencia de nuestro cañón, que viene con un solo hueco, por el multitransfer port de Europe-Ergams. Y para esto la teoría es aplicar calor para calentar, digamos, el pegamento que está en la rosca, que tiene fijado el puerto de transferencia, y así poderlo desenroscar sin llegar a dañarlo ni nada, además muy fácil, ¿no? Esa es la teoría. Ahora empezamos con la práctica. La práctica, pues lo primero que hay que hacer es quitar los aros tóricos y quitar el liner. Y todas estas cosas siempre lo que hay que hacer es protegerse. La visión sobre todo, ¿no? Bien, entonces empezamos quitando los aros tóricos. El primer aro tórico que quitamos es el segundo de atrás. Estos aros tóricos salen básicamente bien, no tienen ningún problema. Y el aro tórico interior, que este es un poquito más susceptible a ser más complicado de sacar, pero bueno, con un poquito de maña y con un pinchito de estos siempre termina saliendo. Ahí está. Aquí está. A ver si. Aquí está. Bien. Ahora vamos a quitar el liner. Nos vamos a ayudar de un pequeño sargento o mordaza, como lo llaméis. Una llave 10. Y sacamos el liner. El liner, esto es un cañón de 500 milímetros, con lo cual el liner viene con 2 aros tóricos en su longitud, que lo ayudan un poco pues a estar más. Esto es un superior, liner superior, aquí sale un aro tórico y el otro va a salir ahora. Aquí están los 2 aros tóricos.
Bien, entonces ya podemos proceder a dar calor. Para dar calor con una pequeña mechero o una pequeña antorcha de gas, pues no es necesario otra gran fuente de calor. Aquí lo principal que yo les recomiendo es, primero, digamos, vamos a dejar el agujero hacia arriba, el agujero del transfer, y vamos a buscar una herramienta que sea casi del diámetro del transfer para que al girarlo lo marque lo menos posible. Y después un pequeño truco para cuando reciba el calor pues no cambie el color o no se queme o no quede feo, es envolverlo con papel de aluminio. Esto en Uruguay seguramente lo dirían hacerlo al plomo. Pues eso, lo envolvemos con papel de aluminio, así, y le dejamos ya marcado el sitio por donde vamos a acceder para girarlo. Procedemos a calentarlo. Esto se calienta durante un momentito, no hace falta tampoco aplicar muy gran calor. Y aquí está. Desenrosca suavemente. Bueno, aquí lo tenemos. Vamos a dejarlo por aquí porque está calentito hasta que se enfríe. Esto está calentito también. Esta pieza, en el caso del 4,5, si fuera un cañón del 4,5, o en el caso del 5,5, lleva también un aro tórico aquí en la punta, ¿vale? Lo que pasa es que la verdad que está alejada y como si dosificamos bien el calor, pues no va a llegar a hacerle daño a este O-ring. Bien, una vez hemos retirado el puerto de transferencia, pues con un cepillito suave retiramos los restos de pegamento que pudiesen quedar en la rosca. Esto cuando está caliente es más fácil porque el pegamento está más líquido y se retira perfectamente. Y ahora pues simplemente tenemos que coger, probamos nuestro puerto de transferencia, multitransfer por, enrosca perfectamente, llega casi hasta el final, con lo cual pues lo que podemos hacer es poner ya incluso el aro tórico trasero. Los puertos de transferencia normalmente vienen con su aro tórico delantero y el interior. Estos no hay que tocarlos. Ponemos un poquito de sellante, vamos, yo diría que 2 gotas de sellante, no hace falta más. Cualquier sellante o fijador de espárragos o de tuercas nos sirve. Y si queremos darle pues un mínimo empujoncito, buscamos algo que nos sirva que pase de lado a lado, para que afecte al puerto de transferencia lo menos posible, y le damos un toquito de fuerza. No requiere de más. Y ahora pues nada, montar el liner. El liner, recordemos que tiene una guía, los liners tienen una marquita y esta marquita va hacia el puerto de transferencia. Le ponemos los O-rings, le damos una separación a los rings porque igualmente al entrar se traban un poquito aquí en la rosca del forro del liner, pero una vez pasan la rosca ya entran más suaves y
este segundo ayudamos a pasar la rosca. Bien, y ya una vez hayan pasado la rosca ya entra mucho más suave, ya se nota que va rodando hacia adentro hasta que llega al final. Y ya es poner el bloqueador del liner. Recordemos que el bloqueador del liner no hay que darle una gran presión, es llevarlo con la llave. Al final cuesta un poquito, se tiene que ajustar, pero cuando llega a su punto final es darle nada, un mínimo de tensión. Si le damos mucha tensión podemos hacer que el liner se doble en el centro o coja un mínimo de inclinación y eso nos va a afectar a la precisión del rifle. Con lo cual ya tenemos nuestro liner montado, nuestro puerto de transferencia, liner y puerto de transferencia montado en nuestro cañón. Ya tenemos nuestro cañón con el puerto de transferencia múltiple de Eurobergams. Y ahora lo que me gustaría es, como tenemos otro cañón con el puerto de transferencia original, pues hacer unas pruebas a ver si vemos que hay una mejora con este nuevo puerto de transferencia. Bien, vamos a dar paso a la prueba práctica, que al final es tanta teoría, está muy bien, pero la práctica es lo que nos gusta y ver qué podemos conseguir. Hemos montado el cañón, el primer cañón con el transfer de FX, de un solo agujero, en una Impact M3. Está regulada pues a 120 bares, el regulador trasero, calibre 5,5. Y lo que sí les quiero comentar, vamos a tirar con el Ultra Shock de 25,4 grains. Estos puertos, digamos, donde vamos a conseguir realmente diferencia con estos puertos, son con los balines pesados. Están pensados principalmente para slug y cuantos más pesados, más diferencia vamos a conseguir. Entonces vamos a ver lo que pasa. Vamos a empezar con los Ultra Shock, con el transfer original. También en cañones largos va a dar más diferencia que en cañones cortitos. Acordémonos que en los cañones largos siempre tiene más tiempo de aceleración el balín. Entonces, vamos allá. Bueno. Vamos a hacer 3 tiros. Yo creo que... Vamos a hacer 4, porque siempre el primero lo podemos desechar tal vez. Sí. Bien, vamos a cambiar de cañón. Le hemos puesto también un moderador de Saber Tactical y un forro al cañón de 500, porque si no, verán aquí en la cámara que es el de un solo agujero. Y ahora vamos a montar el multitransfer. Espero que lo puedan apreciar ahí. Bien. Les comentaba que tenía que montarle un forro, el forro cortito de la Compact, y un moderador de Saber Tactical para poder montar el Crony. Ahí está.
Bueno, pues teníamos 267 en la primera tirada, la verdad que bastante regular, y 273, digamos que es la media de 272, 274 y 275, 273, con lo cual pues se ha conseguido un aumento de 6 metros por segundo. Hemos conseguido algo, y seguramente cuanto más pesado sea, o dependiendo de la regulación que le demos al arma, pues conseguiremos más diferencia, porque lo que está claro es que el puerto de transferencia múltiple deja pasar más aire. También me gustaría hacer una prueba más amplia en la cual podamos ver la precisión. Yo estoy casi seguro que con el tema de slugs, al dejar pasar el aire a todo el diámetro del puerto de transferencia, la apertura de la falda tiene que ser más homogénea, y al abrirse la falda mejor, tiene que coger mucho mejor las estrías y salir mejor guiada por el cañón. De eso estoy casi seguro. Lo que pasa es que serían pruebas que tienen que llevar mucho tiempo, el vídeo sería muy largo y seguramente les aburriría. Y además les dejo esto así un poco para que lo probéis ustedes en casa. El poder probar pues con una munición, con otra munición. Estoy seguro que si probásemos con balines más livianos, el ESAT Express, pudiese ser que hubiera hasta el tema contrario, perderíamos metros por segundo, porque el aire, al llegar tanto aire al cañón, saca el balín mucho más rápido. Lo interesante de esto es que habría que ver si conseguimos más precisión, y esto son pruebas y pruebas. Con lo cual, hasta aquí un poco ha llegado el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva para algo, y que nada, se suscriban, y les espero próximamente en el próximo vídeo. Y con esto y hoy 2 bizcochos, hasta mañana a las 8, que es domingo y mi madre me está esperando.